una vez más por su fidelidad para con Dios, no con los hombres. Pues en el día de hoy estaremos viendo el pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 9 del 28 al 36. Así que oramos antes de que el Señor tome el control, no porque Él no lo tenga, sino porque nuestra mente, nuestro corazón tiene que entender que Él es el soberano y el que tiene el control absoluto de todo. Aún la palabra que sale de nuestra boca es porque Él la permite. Así que oramos en el nombre de Jesús. Oh Dios, Padre amado y eterno, Rey de reyes y Señor de señores, reconocemos que tú eres ese Dios soberano, el que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Y te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú hablas a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, quita las vendas de nuestros ojos y permítenos ver tal cual, con el anhelo y el deseo que tú, Señor, inspiraste a través de tu Santo Espíritu a lo que han escrito esta palabra, para hablar a nuestro corazón y revelarte a nuestras vidas. Oh Señor, te damos gracias y toma tú el control de todo. Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea agradable a ti. Oh Señor, que no añada ni quite, sino que diga lo que tú quieres que sea dicho para glorificarte a ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que aquí podemos ver y encontrar, ¿no?, que después de Jesús iba desde Cesarea hacia Jerusalén, y después de haber hecho milagros, ¿no?, en ese recorrido iba haciendo milagros. Ya sabemos que la agenda de Jesús, en el tiempo después que fue bautizado por Juan el Bautista, dio inicio a su ministerio y empieza el ministerio, empieza haciendo milagros y todo eso, elige a sus discípulos. Y luego de aquí, que tuvo la conversación con Pedro, que estamos viendo a Pedro, ¿no?, los miércoles, alguien tan parecido a nosotros, débil y necesitado de Dios, y lo podemos ver cada miércoles estudiando la vida de Pedro y lo que el Señor nos habla a través de la vida de Pedro. Pero en esta ocasión podemos ver que Jesús va hacia Jerusalén y podemos encontrarnos que cada paso que Jesús estaba dando en ese andar era un paso que lo acercaba a él a la cruz y a nosotros nos acercaba a Dios. Así que vamos a leer lo que el médico Lucas escribió aquí, y dice así, en el nombre de Jesús: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lo que Jesús era no experto y no ha dejado y no ha enseñado la importancia de la oración, la comunión con el Padre. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro
y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Este pasaje no solamente se encuentra aquí en Lucas, ¿no?, cómo describen este acontecimiento, sino que también lo podemos encontrar en Mateo 17 del 1 al 13 y en Marcos del 9 del 2 al 13. Y es que ya sabemos, ¿no?, que cada uno escribió a personas diferentes. Entonces también y también podemos ver que Lucas estaba hablando lo que le habían contado, porque él no estuvo allí, pero Mateo sí que estaba allí con Jesús. Y también algo que me llama la atención de Lucas es que Lucas se enfoca en las oraciones, en la intimidad de Jesús, en los milagros de Jesús, se enfoca bastante. Pero aquí hay algo que llama la atención, y es como pudimos leer anteriormente en el principio, dice que 8 días después, cuando vamos a Mateo y a Marcos, podemos ver que ellos dicen 6 días después. Y muchos dirían: ¿acaso se contradice la palabra de Dios? La Biblia. Hay mucha gente que coge esto como excusa para no leer la palabra de Dios, porque entienden y creen que se contradice, pero no es así. La palabra de Dios es veraz y es eficaz. Y tenemos testigos, ¿no? Lo podemos ver, que la historia lo acredita, de que la palabra de Dios es veraz, porque se ha cumplido y se está cumpliendo y se cumplirá lo que el Señor ha dicho y lo que no ha dejado escrito en esta su palabra. Por eso nosotros creemos, vivimos y esperamos en Él, porque Dios es fiel y es real. Y es lo que podemos ver aquí, que a lo que se refiere es que uno empezaron contando desde antes los días, pero el otro empieza a contar desde el día que aconteció. Y esa es la diferencia también que acontece. Y aquí dice que después de qué, después de que Jesús había hecho esos milagros, después de que Jesús había hablado con Pedro y le había preguntado que quiénes, o sea, él le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes creen, no, que soy yo? Y Pedro le confirmó quién era él. Entonces después, aquí podemos ver que relata esto. Y algo también que llama la atención es que Jesús eligió a Pedro, a Juan y a Jacobo, Santiago. Tenemos un estudio que el pastor nos ha dado, que sabemos por qué se le llama en una ocasión Jacobo y en otra Santiago, ¿no? Que eso también lo sabemos que es por las traducciones, ¿no? Entonces, ¿qué aconteció aquí? Que me llama la atención de que Jesús
lo escoge a ellos entre sus discípulos, pero también podemos ver que ese mismo Pedro, ese mismo Jacobo, ese mismo Juan, son de los que estuvieron allí cuando Jesús también resucitó a la hija de Jairo, y en otros acontecimientos que los demás discípulos no tuvieron presente. Eso llama mucho la atención aquí. Y analizando y pensando, si nosotros nos ponemos a ver, Pedro tenía una necesidad, Jacobo y Juan. ¿Se recuerdan que ellos son lo que su madre va y habla con Jesús y le dice que uno se siente a su derecha, uno a la izquierda? Y Jesús le dice, no, eso no depende de mí, depende del Padre. Entonces podemos ver la necesidad que hay en ellos. Vemos a un Pedro que es impulsivo, un Pedro que salta por todo. Y ahí vemos la necesidad que hay y el por qué Jesús ahí a su lado. Y Altagracia no puede también orientar en cuanto a eso, porque ella era maestra, ¿no? Y no puede dar a entender el por qué el maestro siempre tiene ahí al lado y cuáles son esos alumnos que siempre están más cerquita del maestro. Y si nosotros nos ponemos a ver, siempre va a ser ese alumno que es un poquito más inquieto, el alumno que a lo mejor también es más, ¿no? Imperativo y todo eso. Y es lo que acontece aquí. Y la necesidad de Pedro y de esto, ¿no? De los hijos del trueno. ¿Cuál es la necesidad? Lo que a nosotros también nos acontece. El hacer lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, ese dominio propio, ese que podamos tener ese control de lo que el Señor quiere de cómo andemos, que crezcamos en lo espiritual para poder nosotros vivir en lo natural conforme a la voluntad de Dios. Y era lo que acontecía con Pedro y con ellos, que necesitaban ver lo que Jesús quería enseñarle. Que no nos enfoquemos tanto en las cosas naturales ni en las cosas que nosotros nos rodean, sino que nosotros que nos enfoquemos en lo eterno, en lo verdadero, en lo que viene del cielo. Eso es lo que es Jesús. Y cada vez que Pedro saltaba o acontecía esa cosa, es una muestra de inmadurez. Y nosotros no somos la excepción, con nosotros también acontece cosa similar a esta. Entonces, Jesús los seleccionó a ellos y le dijo, y podemos ver, según lo que está aconteciendo aquí, que por lo visto era que ya ellos habían tenido un día bastante ajetreado, ¿no? Intenso, entre sanidades, entre anda para aquí, anda para allá. Y Jesús lo llama y dice, vamos allá a su lugar secreto, a su lugar de intimidad, en el lugar donde él puede encontrar ese descanso. Y eso se encuentra solo en la presencia del Señor. Y aquí podemos ver, ¿no?, que el medio por el cual nosotros podemos estar ahí más cerca aún de Dios y más sensible a su presencia a través de la oración, hablando con nuestro Padre, teniendo esa intimidad con Él. Y aquí también podemos ver que cuando ellos suben allí, algo acontece. Y a través de la oración, eso es lo que el Señor quiere hacernos entender, que cuando nosotros tenemos intimidad con Él y oramos, cosas sobrenaturales suceden. Y el Señor nos revelará parte, o sea, de su reino, nos revelará el cielo a través de eso, pero nosotros tenemos que estar sensibles, dejar de escuchar las voces de afuera y enfocar nuestra mirada, como veíamos el miércoles. ¿Por qué Pedro empezó a hundirse? Porque quitó sus ojos de Cristo. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que nosotros tenemos que tener los ojos puestos
en lo espiritual, en Cristo, en la cosa de arriba, para que nosotros no empecemos a dejarnos influenciar por la tormenta que hay a nuestro alrededor y lo que está aconteciendo. También aquí, ¿qué aconteció? Dice que la cara de Jesús empezó a resplandecer como el sol brillaba, pero se va mucho más allá y ellos se quedan atónitos viendo eso. ¿Y qué pasa aquí? Que empezaron a ver a Jesús cómo se estaba transformando en lo que había de venir. Y cuando leemos esto nos da una esperanza, nos da una seguridad, nos da esa confianza que algún día nosotros también seremos así. Tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo sin pecado, sin mancha, limpio. Y eso es lo que aquí Jesús está mostrando. Y cuando nosotros oramos podemos ver la gloria de Dios. Y es lo que está aconteciendo aquí. La gloria de Dios está siendo exhibida a estos discípulos. Y dice que la ropa de Jesús se puso tan blanca como ningún blanqueador en la tierra puede dejar algo blanco. Es lo que podemos hacer. Y eso es lo mismo que va a acontecer con nosotros. Si nos mantenemos firmes con la mirada puesta en Cristo y en comunión, en oración con el Padre. Y dice que ellos veían que Jesús estaba hablando con Moisés y con Elías. ¿Y qué representan estas personas aquí? Representan el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Representa lo que el Señor venía anunciando. Desde esto representa que la ley y representa a los profetas. Y aquí podemos ver que y preguntarnos, ¿y cómo ellos identificaron que eran ellos? Pues tendrían que tener algo. A lo mejor Moisés, ¿no?, venía con las piedras en sus manos. A lo mejor Elías venía con su vestimenta, que en la palabra lo describe cómo él se vestía, y lo identificaron. Pero estaban hablando con Jesús de lo que ya ellos habían dicho antes, habían profetizado, habían hablado, lo que Jesús iba a padecer en la cruz. Es lo que podemos ver. Y dice que cuando ellos se alejaban, Pedro saltó. Pedro no pudo callar más y saltó y dijo: Señor, o sea, Maestro, bueno, quedémonos aquí. Quedémonos aquí. Yo creo que cualquiera de nosotros también diría lo mismo. Cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios, que fue lo que ellos vieron aquí, yo creo que ellos lo que dijeron: ya, estamos donde teníamos que llegar. Estamos en la gloria de Dios, en donde teníamos que llegar. ¿Para qué movernos de aquí? Vamos a hacer tres cabañas, ¿no? Aquí vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, una para Elías, una para Moisés. Dice Pedro. Pero hay algo que aconteció. Y cuando Pedro saltó con esto, ¿sabe qué aconteció? Que el Señor lo interrumpió. Y él no había terminado de hablar cuando el Señor le dijo: este es mi Hijo amado, a este oíd. A este oíd. Y es una palabra que nosotros nos tenemos que repetir una y otra vez. A este oíd. A Él es que tenemos que oír. No es palabra que venga yo a hablar a lo mejor de mi sabiduría, sino es la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos escuchar al Hijo de Dios? ¿Cómo podemos escuchar a Cristo? Pues ya escrito está, como Él mismo lo dijo, y está aquí. Cuando nosotros queremos escuchar a Dios, cuando nosotros queremos entender, saber el propósito, el plan y todo de Dios, no tiene que venir una persona a decirme: ya está aquí, está en la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la que es viva, la que es eficaz, la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos santifica, la que nos va a limpiar y la que nos va a acercar al Padre. Y eso es lo que el Señor quiere. Y que nosotros escuchemos
a Jesús, que obedezcamos así como Jesús obedeció hasta lo último, que así nosotros también hagamos, que obedezcamos su palabra. Y aquí lo vemos nuevamente, como aconteció cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Son la misma palabra: este es mi hijo amado. En otras versiones dice: este es mi hijo que me da gran gozo. Y qué bueno y qué alegría sería para nosotros que cuando nosotros estemos frente al Señor, Él pueda decirnos: bien hecho, mi siervo, mi sierva fiel, entra al gozo de tu Señor. O sea, me siento agradado de ti, de que fuiste obediente, a pesar de que aconteció de todo, pero tú permaneciste, te caíste, pero viniste delante de mí a buscar eso que yo te levantara, ¿no? Y en eso es que tenemos que permanecer. Y otra cosa que Jesús le dijo fue que no le contara esto a nadie hasta que Él no resucitara. Y esto iba a ser una evidencia de que lo que Jesús dijo se iba a cumplir cuando Él se levantara de los muertos. Y aquí sus discípulos se quedaron un poco confundidos: ¿cómo que se va a levantar, no? A pesar de que ellos creían sí en la resurrección. Pero Jesús lo que quería decirles es que esto no es una reencarnación, es que murió y resucitó, que es lo que podemos ver. Y otra cosa también que vemos aquí, y es que ellos tenían también claro, o sea, lo de Elías, estaban un poco confundidos porque ellos le preguntaron que Elías tenía que volver, pero Jesús le dijo: Elías vino, pero no lo identificaron. O sea, vino en el Espíritu, vino con poder, no en reencarnación. Y ellos pudieron entender que era en Juan el Bautista lo que aconteció. Y si nosotros nos vamos a la historia de Elías y vemos más allá y analizamos, podemos ver que con Juan el Bautista aconteció lo mismo, que fue que Jezabel quería que le pasara a Elías cuando Elías decapitó a los profetas de Baal. Y fue lo mismo que aconteció o sea, es como que empezó algo con Elías y fue terminado con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue decapitado como Elías ella quería que fuese. Es decir, que, y de la misma forma de cómo actuó Jezabel, así mismo actuó la mujer del reino de Herodes en ese entonces. ¿Y qué podemos enfocarnos y qué podemos ver de esto? Que nosotros tenemos esperanza, tenemos una seguridad en Cristo y que algún día estaremos, como lo dice en Corintios 15, lo dice, en 1 Corintios 15 lo dice, que nosotros seremos glorificados, en un cuerpo glorificado resucitaremos. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero con un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado quiere decir que será un cuerpo santo, un cuerpo limpio, sin mancha, sin arruga. Eso fue lo que Cristo vino a darnos a nosotros, a los que creen, a los que confían, a los que esperan. ¿Qué podemos aprender y con qué podemos quedarnos de lo que hemos visto hoy? Que tenemos que enfocar nuestra mirada en Cristo, oír solo a Cristo, no lo que alguien se está inventando por ahí, sino escuchar a Cristo. Que debemos de tener una vida de oración y de intimidad con Dios para nosotros poder ser sensibles
y poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Que nosotros tendremos esperanza, tenemos una seguridad, tenemos confianza, porque algún día, en eso es que nosotros tenemos que enfocarnos, que un día estaremos con Él y le podremos ver cara a cara y podremos tener ese cuerpo santo, puro, limpio y sin mancha, y que podemos resplandecer así como Cristo le permitió ver a sus discípulos. Eso a nosotros nos da esa seguridad y esa confianza. Entonces, muchas gracias y hasta aquí nos trajo el Señor. Amén.